Continuando con Introducción al C++, vamos a ver la segunda parte de los conceptos de herencia. Recordando, teníamos una clase alfa, la cual hemos redistribuido un poquito en su presentación para que podamos agregar la implementación del método move que vamos a usar dentro de nuestras explicaciones. Recordemos también que teníamos la clase beta, la cual derivaba en forma pública de alfa, es decir, en cierta manera que un objeto del tipo beta es en cierta forma un objeto del tipo alfa. En este caso la implementación de beta la mantenemos tal cual la teníamos en el ejemplo anterior. Supongamos ahora que en alguna parte de nuestra implementación creamos un objeto A del tipo alfa al cual le pasamos los parámetros 1, 1. Es evidente que se va a estar ejecutando el constructor de alfa que recibe los dos parámetros, ¿sí? K y M en este caso. Esto lo que va a hacer es en memoria crear un objeto A que va a tener los valores en sus variables miembros x e y 1, 1. Si ahora en alguna parte también de nuestro código, sigamos con esta idea de supuestos, ejecutamos el método move de A, lo que vamos a hacer es generar un desplazamiento de los valores de x e y acorde a los parámetros que estamos pasando. En este caso, sobre x hay un desplazamiento de más 3, con lo cual va a pasar a valer 4, y sobre y hacemos un desplazamiento de más 5 y pasará a valer 6. Supongamos ahora que la siguiente sentencia que ejecutamos es la de imprimir los valores de x y y a través del método PRT de alfa. Esto lo que va a hacer simplemente es visualizar los valores 4 y 6 que tenemos almacenados en las variables miembros x e y a través del método PRT descrito acá en alfa. Supongamos que este par de sentencias move y PRT de un objeto alfa lo vamos a utilizar muchas veces dentro de nuestro código. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no implementamos una función que simplemente reciba un objeto alfa y el par XY para hacer este desplazamiento, y internamente dentro de esta función, a la cual denominamos función, ¿sí? Un auto así de mucha creatividad, y dentro de esta función hacemos tanto el desplazamiento como la impresión. Es claro que acá el objeto O va a ser una referencia de A, ¿sí? Por lo tanto, si yo ahora este par de sentencias lo reemplazo por la invocación a la función, ¿sí? Pasándole el objeto A y el par 3,5, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Supongamos ahora que vamos a crear un objeto R del tipo beta, al cual le vamos a pasar el parámetro 3.8. Esto lo que nos va a hacer es ejecutar el constructor con parámetros de beta, en el cual va a inicializar a alfa con los valores 0, 0. Recordemos que primero, antes de construir, ¿sí? O de crear B, ¿sí? El float B, primero tengo que constituir lo que sería alfa, para lo cual vamos a crear primero en memoria el par xy con los valores 0, 0 y luego el parámetro o el campo B con el valor 3.8 inicializado. Ahora vamos a hacer exactamente, o vamos a pretender hacer exactamente lo que hacíamos con la variable, con el objeto A del tipo alfa, en lo cual le hacíamos un desplazamiento y una impresión. Entonces, a través del método move, ejecutamos el movimiento, el desplazamiento. Obviamente, como move no está dentro de la clase beta, lo que se va a hacer es ejecutar el método heredado, ¿sí? Que está en la clase alfa. Y se va a hacer el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento será sobre x de 3, es decir, de 0 pasará a 3 y de y pasará de 0 a 5. Al invocar luego al método PRT, en este caso, PRT sí existe en beta. Entonces,
este llamado al método PRT lo que va a hacer es imprimir o mostrar el valor de B, este 3.8, y luego los valores de X e Y, 3 y 5. Pero supongamos que yo no quiero hacer eso. Lo que yo quiero hacer es ejecutar el método PRT que está en alfa. Para lo cual, lo que tengo que hacer es simplemente en el código decir, mira, quiero implementar el método que está en alfa. Y simplemente escribiendo r.alfa $PRT vamos a tener visibilidad sobre la implementación de PRT en alfa. Es decir, entonces, que este par de sentencias de rmove y rprt o ralfa prt lo vamos a poder reemplazar por función. Si lo analizamos bien, cuando invocamos a función y pasamos el objeto beta, vamos a estar recibiendo una referencia del objeto beta en alfa, es decir, que internamente dentro de mi función el objeto beta se va a comportar como si fuese alfa. De hecho, vuelvo a repetir, en cierta forma sería alfa. Es decir que tranquilamente podemos reemplazar entonces este par de sentencias por la invocación a función. Pasemos ahora a otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a analizar una clase punto, supongamos, que va a tener una parte privada, una parte protegida y una parte pública. Dentro de la parte protegida vamos a tener el par de coordenadas x e y, que en vez de llamarlo como podemos llamarlo típicamente x e y, lo vamos a colocar dentro de un array. Vamos a tener un método privado, setPriv, que lo que va a hacer es configurar los valores de este array, de este x e y, acorde a lo que son las reglas de negocio de la clase punto. Ahora bien, yo estoy haciendo un análisis y digo que voy a crear luego otras clases que van a heredar de punto. Y si yo quiero que estas clases que van a heredar de punto tengan acceso al método setPriv, quizás no sea una buena idea colocarla como un método privado, sino sería mejor colocarlo como un método protegido, protect, que me va a permitir que las clases derivadas accedan a este método. Entonces lo sacamos de privado y lo dejamos en protect. Bien, nos vamos a tener tomar un par de licencias al momento de armar este ejemplo. Vamos a omitir algunas cuestiones de sintaxis, ¿tá? Porque lo que nos interesa es los conceptos que hay detrás de la herencia, no tanto la sintaxis. Si alguno quiere ver un poco de sintaxis, dentro de lo que son los enlaces que van a encontrar dentro del video, o en los comentarios del video, van a encontrar los códigos fuentes que se utilizaron para hacer estos ejemplos. Entonces, vamos a tener algún constructor, uno o más constructores, vamos a tener un par de métodos para poder configurar los valores de x e y, los cuales internamente seguro utilizarán setPriv para darle robustez a nuestro objeto punto. Vamos a tener un par de gets o getters, como se suele decir, que me va a permitir obtener tanto el valor de x como de y. En este caso vamos a tener la sobrecarga del operador de flujo de salida y podríamos tener un montón de métodos más, pero no vamos a quedar hasta acá, ¿sí? No nos vamos a complicar la existencia más de lo debido. Entonces voy a decir, bueno, quiero tener ahora una clase figura que herede de esta clase punto. Podemos suponer que la clase punto que estamos heredando, es decir, los parámetros x e y, las coordenadas, pueden ser el centro de coordenadas de nuestra figura. Esta clase no va a tener miembros privados y miembros protegidos, van a ser todos del tipo público. Vamos a tener varios constructores y vamos a tener un método que me va a permitir
obtener el perímetro y un método que me va a permitir obtener el área. Ambos del tipo const porque en ningún caso vamos a modificar las variables miembros de la clase. Supongamos ahora que armamos una clase círculo que hereda en forma pública de figura. Esta figura va a tener en su parte protegida el radio, va a tener varios métodos, digamos, entre ellos los constructores, varios métodos para obtener información respecto de la clase figura, es decir, obtener el perímetro, obtener el área, obtener el radio, configurar el radio. Podemos tener sobrecargado también el operador flujo de salida y en este caso es interesante tener definido en forma const el valor de pi, el cual lo vamos a declarar de tipo static. Esto significa que vamos a tener una sola instancia de esta constante independientemente de la cantidad de objetos tipo círculo que tengamos en nuestra aplicación, ¿sí? Porque pi en este caso es una variable miembro de la clase, no del objeto. También vamos a tener una clase derivada de figura que vamos a llamar cuadrado. Cuadrado va a tener, sí, en este caso, una variable miembro que define el lado del cuadrado, que en este caso en vez de ser protegida va a ser privada. Y va a tener también constructores, getters, ¿sí? Get perímetro, get lado, la posibilidad de setear el lado y también vamos a tener sobrecargado el operador flujo de salida. En este escenario, ¿sí? Obviamente un escenario que está simplificado para lo que es esta explicación, vamos a crear un objeto punto que vamos a llamar P, cuyos valores de x e y van a ser 3 y 4. Si empleamos a imprimir a través de cout el flujo de salida, el cual tenemos sobrecargado el valor de P, supongamos que se imprima el valor 3,4 correspondiente a los valores x e y en un formato que hace evidente que estamos hablando de un punto. Luego vamos a crear el objeto círculo que va a tener un radio de 4.1 y va a estar centrado en P. ¿Sí? Obviamente vamos a tener un constructor en círculo que soporte este tipo de parametrización. Y luego vamos a través de cout a imprimir C1. Tenemos dentro de nuestra clase círculo sobrecargado también, recuerden, el operador flujo de salida, con lo cual tranquilamente podemos usar cout C1. Si no tuviéramos sobrecargado el operador flujo de salida en círculo, lo que se terminaría haciendo es ejecutando la sobrecarga de punto e imprimir P 3,4, exactamente lo mismo que en el cout anterior. Pero en este caso lo tenemos sobrecargado y supongamos que su impresión será algo similar a esto. Es decir, me va a informar que estamos hablando del círculo, que tiene un radio y cuál es el centro de coordenadas de este círculo. Vamos a invocar, ¿sí?, a través de C1 a los métodos getArea y getPerímetro, que los tenemos implementados en figuras y supongamos que están bien implementados, entonces me informarán que el área de nuestro círculo es de 52,81.81 y el valor del perímetro, que sería pi por diámetro o 2 pi radio, 25.76. Vamos ahora a crear un objeto Q del tipo cuadrado, el cual va a estar centrado en 1.1 y va a tener un lado de 10. Al llamar a cout de Q, que también lo tenemos implementado, la sobrecarga de flujo de salida en cuadrado, imprimirá el valor del lado y el punto del centro de este cuadrado. Al momento ahora sí de querer imprimir el área,
¿sí? A través del método getArea, vemos que en cuadrado no tenemos implementado getArea. Por ende, te va a ir a utilizar la implementación que tengamos en figura. Pero la verdad es que el método figura no sabe cómo imprimir, ¿sí? Cómo calcular, mejor dicho, el valor del área. ¿Sí? Es una figura, no sabe qué figura estamos hablando. ¿Sí? Porque podría ser, en este caso, un cuadrado, podría ser un triángulo, podría ser un círculo, un rectángulo. ¿Sí? Entonces, al momento que uno diseña la clase de figura, dice, a ver, una figura tiene que tener perímetro y tiene que tener un área. Entonces definamos el método getPerímetro y el método getArea. Pero su valor va a depender del tipo de figura. Dejemos, ¿sí?, que la especialización de una figura, ya sea de un círculo o de un cuadrado, implementen ese método, ¿sí?, ese cálculo. Sin embargo, digo, bueno, por si alguno de estas clases derivadas no implementa el método getArea o getPerímetro, lo defino. Y entonces, como tengo que devolver un valor, digo, bueno, devuelvo un valor artificial, en este caso 0. Podría ser -1 también, diciendo, bueno, un perímetro negativo no puede existir, un área negativa no puede existir. En este caso, optamos por retornar 0. En este contexto, al momento de imprimir el área del cuadrado, me va a dar 0. Y al momento de imprimir o de mostrar el perímetro, como el perímetro sí lo tenemos implementado, me va a mostrar el valor 40. Tomémonos la libertad de implementar una función que se llame PRTFigura, que reciba una referencia a un objeto figura y ejecute la sobrecarga del flujo de salida del objeto recibido, getArea y getPerímetro. En este caso, el método sobrecarga de flujo de salida en figura no está implementado, por lo tanto, va a ejecutar la implementación que tenemos en punto. Y en el caso de getArea y getPerímetro, va a ejecutar las instancias que tenemos implementadas dentro de figura. Entonces, cuando llamamos a PRTFigura utilizando C1, lo primero que va a hacer es imprimir los valores de X e Y utilizando el sobrecarga operador de salida, sin flujo de salida, de la clase punto. Es decir, que nos va a imprimir P3,4. Al imprimir los valores de getArea y getPerímetro, va a utilizar las implementaciones que tenemos dentro de figura, es decir, que nos va a imprimir el valor 0 y 0. Si hacemos ahora lo mismo con el cuadrado, nos va a imprimir las coordenadas del objeto cuadrado, 1.1, y de vuelta el valor del área del perímetro, 0, 0, lo cual a simple vista no nos parece algo muy interesante. Lo que queremos lograr ahora es decirle a la clase figura que al momento de utilizar el método getArea o getPerímetro, se fije si no hay una implementación en su clase derivada. ¿Sí? No en alguna, sino en la clase derivada correspondiente. Es decir, si figura es originalmente un objeto círculo, que se fije si círculo tiene implementado getPerímetro o getArea. Lo mismo con cuadrado. Si figura es un objeto cuadrado, lo que le vamos a pedir es que se fije en la implementación de la clase cuadrado si no tiene una forma de resolver el getPerímetro y el getArea antes de ejecutar su implementación, antes de retornar estos valores de 0. Y eso lo podemos hacer a través del modificador virtual. Al agregar el modificador virtual en las declaraciones de los métodos, ¿sí?, en la clase figura, estamos diciéndole que antes de ejecutar getPerímetro de figura, se fije si la clase sobre la cual está derivando
no la tiene implementado. Bien, entonces, con esta modificación vamos a tener que, al invocar PRT figura, ya sea en el primer caso con C1, nos va a imprimir de vuelta el punto 3,4, ¿sí? ¿Por qué? Porque figura no tiene implementado el constructor, perdón, porque figura no tiene implementada la sobrecarga de flujo de salida, por lo tanto va a usar la sobrecarga que tiene su clase base, que es punto. Entonces va a seguir imprimiendo 3.4. Cuando le decimos ahora que imprima el área, se va a ir a fijar a la implementación, a la definición de la clase de círculo y va a encontrar que existe getPerímetro. Por lo tanto, va a hacer el cálculo del getPerímetro a través de la clase o del objeto círculo. Y entonces nos va a dar lo mismo que antes, 52.81, y lo mismo va a pasar con perímetro. Cuando hacemos lo mismo con cuadrado, de vuelta nos va a imprimir el punto en su centro 1.1. Cuando llamamos a imprimir getArea, la clase figura se fija en la clase cuadrado a ver si está getArea creada. Como getArea no está en figura, ¿qué va a hacer? Va a utilizar el getArea que tiene implementado dentro de figura, entonces nos va a seguir imprimiendo 0. Y cuando llega al momento de imprimir el perímetro, como perímetro sí está implementado en cuadrado, nos va a imprimir el perímetro, es decir, 40. A simple vista, vemos que esto de hacer que un método sea virtual y poder utilizarlo dentro de una función, independientemente, digamos, de que reciba una figura, e independientemente que sea un círculo, que sea un cuadrado o la figura que fuese, podemos utilizar una misma función, es decir, podemos reutilizar código. Ahora bien, queremos ser un poco más sólidos respecto a nuestra clase figura, es decir, no está bien que si quiero saber el área de un cuadrado y me retorne 0 porque el cuadrado no implementó su método correspondiente. Entonces, no quiero que la clase figura tome el riesgo de retornar un valor que pueda ser mal interpretado. Es decir, yo no quiero que ahora tanto getPerímetro como getArea retornen un valor arbitrario que de vuelta puede ser considerado en forma errónea. Sí, pues yo acá podría decir, si el lado es distinto de 0, no puede ser 0 el valor. O podría retornar un -1, y si como el -1 no existe, dentro de lo que es un área o dentro de lo que es un perímetro, podría dar error. Pero no quiero eso, quiero que mi objeto, digamos que mi clase figura, sea una clase robusta, sea sólida. Entonces, no voy a implementar getPerímetro ni getArea. Lo que voy a decir es que las clases que deriven de figura van a tener que implementar los métodos getPerímetro y getArea. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente, es un tema de sintaxis, agregamos al final de la declaración de los métodos el igual a 0. Esto lo que está diciendo es que nosotros no vamos a hacer las implementaciones de getPerímetro y getArea de la clase figura, sino que las clases que deriven de figura lo van a tener que implementar. Obviamente, en este contexto, yo no voy a poder declarar un objeto figura. ¿Sí? Si quiero declarar un objeto figura, me va a dar error de sintaxis porque figura no está terminada de implementar. Sí puedo declarar una referencia, de hecho, esto que tenemos acá, figura ampersand f, sí lo puedo declarar, porque lo que estoy haciendo es recibiendo un objeto derivado de figura, que está implementado. Ahora bien, si hago esto así tal cual está, obviamente, al compilar y no hacer ninguna otra modificación más, esto me va a dar error de compilación. ¿Por qué? Porque cuadrado todavía no tiene implementado getArea. Entonces, implementamos getArea. Hacemos esto y me va a seguir
protestando. ¿Por qué? Porque el getArea que tengo implementado en la clase figura es const. Y recordemos que estamos en C++ y que el tema de elementos const, ya sean métodos o sean variables miembros, ya no serán variables miembros, serán constantes miembros o constantes en general, es mucho más delicado o mucho más quisquilloso que lo que era en C. Entonces le vamos a tener que decir que este objeto, que este método getArea también es const. Entonces ahora sí lo vamos a poder implementar, lo vamos a poder compilar. Y ahora sí me imprimirá el punto en su centro 3,4, el valor del área del círculo, el valor del perímetro del círculo, el punto, ¿sí?, del objeto cuadrado. Si está bien implementado getArea, me debiese imprimir 100 y el perímetro 40. Si quisiéramos que acá, en vez de punto, me imprima lo mismo que tenemos arriba, es decir, cir 2.4.1 y 3,4 y abajo qua 2.10, 1,1, lo que tendríamos que hacer es, en la implementación o en la declaración de la clase figura, sobrecargar el operador flujo de salida y decir también que es virtual. Esto que tenemos acá de poder virtualizar la invocación a un método, ¿sí?, dentro de una clase, es lo que se denomina polimorfismo dinámico. Es la posibilidad de determinar qué método tengo que utilizar en tiempo de ejecución. El polimorfismo que habíamos visto anteriormente era el polimorfismo estático, que se da en la sobrecarga de métodos, que al momento de compilar se decide cuál es el método que se va a utilizar acorde a los parámetros que se están utilizando en la invocación al método. Ahora, en este caso, cuando dentro de mi función PRT_figura recibo un objeto figura, al momento de compilar no puedo saber qué tipo de objeto voy a recibir, si va a ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo. Por lo tanto, la decisión de a qué método getArea o getPerímetro voy a tener que realizar, lo voy a hacer durante tiempo de ejecución. Esto da lugar también a los conceptos de interfase de datos o patrones de datos, utilizados mucho en lo que es programación orientada a objetos. Antes de finalizar esta parte, sería interesante ver cómo desde el objeto círculo, de la implementación de círculo, cuando sobrecargo el flujo de salida, voy a estar utilizando para imprimir el valor del punto, ¿sí?, las coordenadas, la implementación de sobrecarga de flujo de salida de punto. Entonces, pasemos a la otra parte. Vamos a tener punto, el mismo de antes, 3,4, círculo, el mismo que antes, y veamos su implementación. Es simplemente la sobrecarga del flujo de salida hecho dentro de lo que es la clase círculo. Estamos recibiendo una referencia al objeto círculo, y fíjense que al momento de imprimir el centro del círculo, lo que hacemos es tratar al círculo como si fuese punto. Bien, sigamos con otro tema dentro de lo que es herencia. Bueno, supongamos que tenemos una clase base que va a tener una parte que es privada, una parte protegida o protect y una parte pública. Simplemente para repasar, vamos a decir que la parte privada, private, es solo accesible desde el interior de la propia clase. ¿Sí? Desde donde estoy implementando la clase, obviamente también los métodos friends o clases friends van a poder acceder a las declaraciones privadas. Protect
es solo accesible desde la propia clase, y obviamente los friends, y sus descendencias. Por eso, cuando yo quiero, en el ejemplo anterior, acceder a ciertos datos, desde la clase derivada los pongo como protect, que voy a tener esa posibilidad. Y public significa que voy a poder acceder tanto desde la propia clase como de afuera, como de los descendientes. Ahora bien, vimos que nuestra clase derivada puede derivar en forma pública. Ahora, cuando dijimos que deriva de forma pública, también dijimos, si yo tengo que especificar que deriva en modo público, es porque hay otros modos de derivar. Bueno, el otro modo es protect y otro modo es private. Por suerte son los mismos nombres que tienen las áreas de una clase. Estos serían los modos de heredar, los modos de herencia. Entonces, cuando declaro una clase derivada de la clase base y la defino como pública, lo que vamos a estar haciendo es heredando private, ¿sí? Los datos private, como un private medio particular, pues bien, es private porque no tiene otra denominación, pero en realidad son no accesibles. Yo desde la clase derivada no voy a poder acceder a estos parámetros. Después voy a estar recibiendo los protect, que van a seguir manteniendo esa característica, y a estos sí voy a poder acceder, y los public van a seguir manteniendo estas características y también voy a poder acceder. Ahora, si en vez de public la herencia, ¿sí?, respecto a la clase base es protegida, los datos que eran private van a seguir siendo private, no accesibles. Lo que era protect se va a mantener protect, pero lo que era public se va a convertir en protegido. Y si heredamos en forma privada, lo que va a pasar es que lo que era private va a seguir siendo privado, no accesible, y lo que era protect y público se va a heredar como privado. Heredar como privado significa que desde esta clase derivada no voy a poder acceder a estos datos. No, sí, voy a poder acceder porque son privados, pero accesibles. Lo que significa es que cualquier elemento fuera de la clase, si quiere acceder a estos datos, no van a poder porque va a ser privada. Y si quiero hacer una clase derivada desde esta clase que heredó en forma private, todos estos elementos los va a heredar en forma no accesible, lo cual no es muy práctico. Si omitimos el modo de herencia, por omisión lo va a tomar como private. Estamos hablando con clases, y en clase, si una clase no se define si algo es público o privado, lo va a tomar automáticamente como privado. Esto ha sido una introducción a los conceptos de herencia en C++. Obviamente quedan muchos temas, ¿sí?, que sería bueno ver, revisar, y algunos más profundizar. Por ejemplo, más detalles respecto a lo que es la herencia versus la composición. Analizar el tema de que no todos los elementos, ¿sí?, se heredan automáticamente. Por ejemplo, lo que es un constructor no se hereda. Sí, lo podemos utilizar, pero no lo estamos heredando. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la sobrecarga del igual. O la herencia múltiple, que es simplemente heredar de más de un objeto, que desde el punto de vista de la sintaxis es algo muy simple. Así como ponemos public punto, puedo poner public punto, coma, public color, public, y la cantidad de clases bases que a mí me interese. Sin embargo, esto que sintácticamente es muy simple, desde el punto de vista del número de ambigüedades que podemos estar agregando a nuestro código, es muy grande. Entonces, no se recomienda para alguien que está aprendiendo el lenguaje a usar
herencia múltiple. Incluso, sabiendo el lenguaje, antes de usar herencia múltiple, uno lo piensa más de una vez. Bueno, espero que estos videos les sirva, les sea de utilidad y por el momento hemos finalizado. Hasta luego, gracias.